Hola, buenas noches. Bienvenidos al Subte. Muchas gracias por estar hoy acá acompañándonos. Hoy es la segunda charla que hacemos en el año con la temática de la muestra que está hoy expuesta, Narrativas Marginales, curada por Manuel Neves. Nos pareció interesante poder invitar a los artistas participantes de la muestra un poco para que hablen de su obra, nos digan algo más sobre sus trabajos y para que la gente conozca a quienes están atrás de todas las obras que exponemos. En este sentido, la excusa era esta Panorama 6, que Narrativas Marginales es una de las panoramas, se hicieron 6, con motivo de un libro que editamos en el 2016, que se llamó Panorama. Y ese libro tiene una selección de 100 artistas contemporáneos y a partir de ese libro se hizo una curaduría de 6 exposiciones. Esta es la última y esta que realizó Manuel Neves tenía como un eje temático, ¿no?, que tiene que ver con lo narrativo en el arte contemporáneo. Y Manuel Neves, dentro de su hipótesis, considera que dentro del arte contemporáneo hay como ciertas narrativas en casi todos los trabajos y eligió de forma arbitraria como para representar esta posición a estos artistas. Hoy tenemos a Álvaro Sino, a Andrea Finkelstein, Paola Moncillo y Álvaro Pemper. Cada uno con trabajos acá. Así que me gustaría un poco, Álvaro Pemper, para los que están acá, el trabajo de Álvaro son carbonillas, ¿puede ser? No, más, otra. Una más. Grafito. Grafito. Sí. Che, está muy fuerte esto. Hello. A ver. ¿Qué tal? ¿Mejor? Bueno. Ahora sí. Y es una serie negra, ¿no? Sí. La gran serie, y son del 2015, si no tengo mal. Estos sí, 2015, 2016 y alguno quizá anterior. Lo que pasa es que es una serie que comienza de bastante tiempo atrás, arranca en el 2003 y es una serie abierta que yo voy revisitando y retrabajando. No creo que sea narrativa, mi obra no es narrativa, mi obra es inmovilista sobre todo. Siempre preferí las cosas más vinculadas con lo alegórico o con las figuras retóricas más inmóviles. No me parece que sea narrativa, no cuento nada ni aspiro a contar nada. Más bien es como una extracción de algo que está en la capa más profunda del pensamiento que se saca a la luz, pero es algo que no es verbalizable. No me parece que eso sea narrativo, para nada. Contame un poco sobre el tema, que me digas el título de las obras y cómo elegís el título de la obra, ¿no? Si no hay una... El título llega en algún momento, a veces llega contemporáneamente a la ejecución de la obra, pero a veces surge es como bautismo posterior, ¿no? Hay momentos buenos para bautizar y momentos que no son buenos para eso. No siempre coincide, no hay una metodología, pero el título es el verdadero final del asunto. Hasta que la obra no está titulada, yo no la considero terminada. Le doy importancia al título. Eso. Tu trabajo siempre es como sobre la representación del cuerpo. El cuerpo es como central, ¿no? Centro, sí. Pero este grupo de trabajo se diferencia bastante sobre ese tipo de obra que es orientada con el collage, que hay referencias a otras texturas, a otras situaciones. Esta es como más, el cuerpo es personaje central y único, ¿no? Sí, creo que lo más importante es que no hay caras. O sea que el centro de todo, la atención, el magnetismo está en todo lo que no corresponde a la cara. Otra parte de mi obra gira en torno a la cara, ¿no? A pesar de que siempre yo trabajo con el cuerpo, con el desnudo, la cara es como el epicentro de mi tratamiento, ¿no? Entonces me parece que en este caso la ausencia de la cara y cierta frialdad de la técnica le da una cosa más quirúrgica, un poco más como fríamente analítica, ¿no? Si se puede decir eso de un dibujo mío. Como que están despersonificados, o sea, más el cuerpo Un poco más un personaje. Un poco más en la cosa que en la persona, sí.
¿Cómo se dio origen a este tipo de a esta serie de trabajo? Experimentando con el grafito, simplemente así. Estaba experimentando con el grafito y con las posibilidades de trabajar el grafito con una técnica que no fuera inmediata como el lápiz, ¿no? Buscar cosas más abrasivas o más agresivas. Y trabajando con polvo de grafito y con espátulas, empecé a generar estos dibujos que, bueno, combinan esa técnica más brutal con una técnica ortodoxa de lápiz. Sí, fue así. Bien. Ahora me gustaría... Ahora con Moncillo, Paola. El título de las obras es extremadamente largo, como para... Contame un poco, los trabajos de Paola Moncillo son estos que vemos acá. ¿Es tinta china? O explícanos un poco cómo es la técnica y bueno, qué hay detrás de esta obra. Bueno, en realidad este trabajo es un trabajo como que yo desarrollo en serie y son dibujos a tinta que yo hago, dibujos a mano sobre papel que realizo copiando, como intentando copiar al detalle más como extremo, dibujos grabados originales del siglo XVI y XVII. Esos grabados originales eran grabados que se distribuían en Europa, divulgando la imagen del continente americano. Todos estos grabados, su título original más o menos va en alegoría de América o alegoría de los continentes y en sucesión de, bueno, América, África, Asia y así. Y bueno, un poco como que el objetivo original de esto era eso, ¿no? Como divulgar en Europa la imagen de este nuevo continente descubierto, ¿no? Entonces yo lo que hago de alguna manera es investigo un poco como el origen de estas imágenes, de alguna manera las voy como coleccionando y elijo, en este caso son 3, que le llamo fragmento 1, 2 y 3, y lo que hago es copiar un fragmento de esa imagen, dejando todo digamos, como el entorno, el paisaje de la escena y, digamos, dejando en blanco la silueta de todos los cuerpos que componen la imagen. Un poco, digo, un poco como que el procedimiento es ese y creo que bueno, en estos sobre todo creo que la atención mayor, digamos, de la imagen de la obra está justamente como en lo que no está copiado, en lo que no está dibujado. Hay un tipo de exclusión de un ser humano, de un cuerpo. ¿Qué características tenía ese personaje como para que surgiera la necesidad de quitarlo? O sea, ¿qué diálogo se empieza a armar entre el entorno y el paisaje y el personaje que no está? Bueno, en las imágenes originales, esos cuerpos, tanto los que componían como las figuras del paisaje, como la figura central, que era la figura alegórica de América, eran cuerpos claramente como europeos, ¿no? América particularmente siempre fue representada por un cuerpo femenino, adornada, vestida, con toda, digamos, la simbólica como del indígena americano, las plumas, el arco y la flecha, en el entorno más inmediato el papagayo, pero en sí digamos, la fisionomía de ese cuerpo es un cuerpo de mujer blanca, europea, prácticamente desnudo, ¿no? Un poco esa era la manera en que en su momento se representaba como el salvaje, la barbarie, el cuerpo no civilizado, ¿no? Entonces, en estos trabajos lo que hago es simplemente dejar esa silueta donde se entrevé que ahí ese espacio era ocupado por un cuerpo, en donde en la mayoría de las imágenes hasta se puede como vislumbrar que es un cuerpo femenino, que es el cuerpo que representaba América, pero bueno, en este caso la imagen queda como prácticamente ocupada por el blanco, ¿no?
Con respecto a la curaduría o el tema de la curaduría, que es el tema de lo narrativo, en tu trabajo parecería que sí es importante, ¿no? Sí, sí, yo creo que en casi todos mis trabajos lo narrativo ocupa como un lugar bastante central y en este caso sobre todo. En este trabajo yo creo que hay como una doble lectura de lo narrativo. Primero porque las imágenes, y sobre todo este tipo de imágenes, las originales me refiero, son de alguna manera son como textos, ¿no? Son textos ideológicos, son textos de poder, son imágenes que ocupan como ese lugar en, digamos, como en la historiografía, ¿no? Como que en la composición hasta de nuestra propia identidad, estas imágenes de alguna manera pertenecen como a ese, como a esa línea de lo que es lo narrativo, ideológico, lo narrativo como instrumento, ¿no? Entonces, en ese sentido, este trabajo, digo claramente, tiene como clara cabida en como el vector curatorial de la exposición. Y por otro lado, en la operativa como de editar esa imagen original o de alguna manera de reescribirla, ahí de alguna manera también se está poniendo sobre la mesa como otra posible narración de la narración original, ¿no? O otra posible lectura de ese mismo texto, o un nuevo señalamiento o subrayado, ¿no? De ese texto original, ¿no? Como si uno pusiera sobre la mesa esta como narrativa, esta imagen narrativa y subrayara ciertos como pasajes como textuales, ¿no? En este caso se subraya mediante la omisión. Entonces, como en ese sentido también como que la operativa tiene como mucho de narrativo, ¿no? Bien. Andrea, contanos un poco, el trabajo de Andrea se encuentra acá a la izquierda, y es una obra que a primera vista es bastante abstracta, a menos que nos cuentes un poco sobre por dónde viene el trabajo. Y el título, empecemos por Seré esa, del año 2017, y bueno, explícanos un poco, es un dibujo a lápiz y óleo. Digo, ¿por qué el título y de qué habla, bueno, el trabajo, el conjunto de estas obras? Bueno, buenas noches. Bueno, el trabajo tiene que ver con un tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con el tema de la identidad. O sea, en el sentido de, o sea, en este caso específicamente, vamos a hacer lo que tiene que ver con la identidad femenina, esas figuras que, bueno, que Rulfo dice que, bueno, que son como bastante abstractas, sí, puede ser. Bueno, para mí, o sea, tienen que ver con velos, cabellos, cabelleras, tiene que ver con lo que está velado, con lo que se ve, lo que no. Y es el ser esa. Tiene que ver con, bueno, puede ser esa o esta otra o aquella o la que se ve o la que no se ve tanto. En las mujeres, o sea, todo lo que tiene que ver con el pelo, el cabello, hay en las religiones, o sea, tanto judía como cristiana, musulmana, hay muchas situaciones en las que se usan velos, pelucas. Las pelucas también se usan, bueno, cuando las pérdidas de cabello por alguna enfermedad. Y bueno, todo lo que tiene que ver, o sea, un poco con ese universo, es lo que está, bueno, para mí reflejado en esos trabajos, con la identidad femenina, con lo que se muestra, con lo que no podemos mostrar, bueno, un poco por ese lado. Este tipo de trabajos, de alguna manera no va alineado con tu trabajo con cerámica, pero tiene un vínculo desde el punto de vista de lo gestual, de esos trazos que
que usas en otros, o sea, en la cerámica con el alambre. ¿Qué conexión ves entre una y otra? Bueno, sí, a lo largo de todos mis trabajos, tanto en la parte gráfica y bueno, para quienes conocen la parte de cerámica, yo tengo varios trabajos con cerámica y alambres. Y para mí, o sea, es como que esos trazos es como una continuación de los alambres, digamos. El alambre para mí en las piezas está utilizado como si fuera un trazo. Específicamente en la mayoría de las piezas, justamente estos alambres, trazos, tienen que ver con el pelo, con el vello, con el cabello. Yo hago de repente, he hecho figuras, algunas donde uno puede identificar más claramente lo que es, sea una muñeca, un auto, en otras más abstractas, pero esos alambres es como para mí lo que le dan como la vida, digamos, es como que lo hacen hacia algo más orgánico, sea un vello, un cabello, algo que crece. Y en este trabajo es un poco lo mismo, o sea, esos trazos para mí es el mismo universo, digamos, ¿no? Es el mismo tipo de trazo. Lo único que, bueno, no es con alambre, pero generalmente en mis trabajos siempre están y es lo que para mí tiene que ver como con algo vivo. No sé si queda claro. En tu trabajo, ¿cuál es tu narrativa? O hay varias narrativas, varios hilos narrativos que gobiernan tu obra, porque en algunos casos se ve como cierta similitud en todas, pero de repente como que vas abordando distintos temas. Bien, en general creo que mi trabajo está atravesado por ese gran tema de la identidad, desde distintos, o sea, a lo largo de mi trayectoria, desde diferentes ángulos, o sea, sea desde la masificación y la individuación, o sea, la identidad como pérdida o sea, la identidad contrapuesto con la masificación como pérdida de identidad, o la identidad como ser uno mismo, diferenciándose del resto, digamos. Después he trabajado también sobre el tema, o sea, he hecho trabajos específicos donde se habla más de lo femenino, de lo masculino, o sea, yendo más hacia el género, o el individuo en su contexto, digamos. Pero creo que lo central tiene que ver con esa temática. Después, dependiendo del trabajo, bueno, hay dos más hacia un lado, hacia el otro. Pero, porque incluso cuando he hecho unos trabajos vinculados de repente como al paisaje o al contexto, pero siempre es como de la mirada de identitaria, diría yo, como de cómo la persona vive, ¿no? Cómo la persona vive, se identifica o no, se une o se despega de ese contexto. No sé si va por ahí. Bien. Álvaro Sino. Hola, buenas noches. El trabajo de Álvaro son unas fotografías que están por ese lado de la sala, a mano derecha. Y en tu caso no hay cuerpos, trabaja la arquitectura, es lo que te preocupa. En este trabajo hay una característica que tiene que ver con cierta singularidad con respecto a la luz, ¿no? Hay una luz que no es de verdad. Tu obra es una gran mentira. Sí, todas las fotos son un poco una gran mentira, que tienen el crédito de como son fotos, la gente le da el crédito de que como es foto es más verdad que una pintura, por ejemplo. Igual son una mentira. En este caso yo estaba trabajando, ya el año pasado estuve trabajando en un libro con fotografía de edificios, y como me pasa normalmente, yo tengo una sensibilidad a los espacios que se generan por la arquitectura, en fin. Y de alguna manera quería como rescatar o hacerlo más fácil de entender lo que a mí me generaban estos edificios, estos espacios, algunos espacios. Y bueno, estuve probando algunas cosas y tuve esta idea de esta luz extraña que me parecía que ayudaban a que este espacio, que a mí me pega y enseguida lo siento, pero hacerlo un poco más fácil de transmitir. Y entonces se me ocurrió esta idea, que ya la había tenido hace un año. Había hecho una prueba porque es la pared del Museo Blanes, que tuve ahí una cosa que me generó esta cosa un poco antigua, una cosa de un Montevideo que
que a mí me da lástima que se ha perdido, que como que apuntaba a un Montevideo, a ser un tipo de ciudad que, no sé, cambió y no sé, me gusta más como a lo que se proyectaba, a lo que parecía que iba a ser. La parte arquitectónica, que también se ha perdido mucha calidad, y bueno, junté un poco eso, la idea que se me había ocurrido cuando saqué la foto del Blanes, y fui a los lugares donde tenía algunas ideas de sacar fotos que se relacionan un poco con Montevideo, con un Uruguay de otra época. Básicamente arranqué por ahí. Los lugares, un poco como la foto tiene ciertos, el proceso tiene ciertos condicionamientos, que es una foto de día y otra foto de noche, bueno, los elegí un poco por eso, y a los que pude ir para entregar en tiempo y forma. También tuve mis complicaciones porque la noche en la ciudad no es tan noche como parece, hay mucho farol, muchas luces que pasan, entonces por un momento tuve algunos problemas técnicos que después resolví. Pero básicamente, o por lo menos la narrativa es un poco de este Montevideo, rescatar este Montevideo y esos climas que para mí se generaban antes, que yo no lo veo ahora, no lo siento por lo menos. Por meterme un poco en la cocina del trabajo, sacabas una foto en la tarde Sí. y esperabas unas horas y sacabas No. en la noche. No. Es más, en algunas esperé un año porque voy y saco la foto o de noche o de día del lugar que me gusta, marco, tengo un trípode que tiene la cierta altura regulada, marco con un spray en el piso y después pensaba volver y nunca volví porque eso fue hace un año y volví ahora a sacar la segunda foto y estaban las marcas en el piso. Es más, descubrí una cosa horrible que es que en un año mi cabeza no cambió nada porque me fui acomodando para sacar una que el lugar me había gustado. Saco, pongo la cámara, pongo todo y cuando voy a marcar el piso estaba a 10 centímetros de la marca de que había hecho el año anterior. De una desgracia. No, para mí fue horrible porque como que no avancé, no ningún concepto nuevo que se haya agregado en mi cabeza en un año. Es más, capaz que había perdido alguno. Digo, lo que hay que contar es lo que les conté ahora, este Montevideo, esa nostalgia que me viene, Bueno, pero eso está en la obra. esa es también. en la obra, ¿sí? No cuento más que eso, no hay más que eso. Y después, cómo se me ocurren los lugares es muy aleatorio. Igual quiero seguir con esta serie y tengo lugares raros que se me ocurren y que tengo que ir. Es complicado porque hay que ir de noche, en fin, tiene sus complicaciones. Y después mucha postproducción, ¿no? Trabajar mucho. Yo como trabajo en postproducción de videos y de cosas, esta idea que es como que es fácil para mí es fácil que se me ocurran las cosas con distinta luz y superponer cosas que no están en el mismo momento. También en el libro de edificios muchas veces me pasó que con una sola foto no podía sacar la foto del edificio porque los vidrios estaban sucios, entonces había que esperar a la tarde, de día estaba mejor por el contraluz y tenía que hacer 2 fotos en horas diferentes. Pero bueno, un poco me ayudó a llegar a este tipo de trabajo. Bueno, la obra viene de ideas sobre el retrato y el autorretrato que vengo manejando hace un tiempo. Y me interesaba retratarme justo de la forma en que yo no me veo ni me reconozco. O sea, un retrato de espalda que está un poco inspirado en cuadros que se han hecho ya en la historia de la pintura, de Friedrich y otros más que han hecho también retratos de espalda. Y me interesaba también como una metáfora. Esta obra sí que narrativa, digamos, tiene como varios niveles de narración. Me interesaba la idea de trabajar del afuera de uno, o sea, poder como separarse de uno mismo y verse desapegadamente, digamos. También hay una metáfora con la ciudad que está vista de afuera. Se llama cara B justamente porque es como la cara que nunca se usa, digamos. Y me interesó seguir como retorciendo más el concepto y hacer un reverso de eso, un reverso de la cara B, o sea, una cara B prima, que también me daba mucho juego para la forma en que yo entiendo la pintura, que trabaja básicamente el contraste y los opuestos todo el tiempo. Yo soy de la idea de que la pintura es contraste básicamente,
la imagen es contraste. O sea, y hay una metáfora sobre el propio lenguaje que trabaja la idea de opuestos, para la forma en que nos definimos las ideas, parten de oponerlas a otra idea, y entonces siempre como que necesitas tener un reverso para tener una forma de entender el mundo, ¿no? Que no deja de ser una construcción ilusoria. En realidad la verdad no está separada en pedacitos, pero nosotros no tenemos más remedio que desarmarla para poder entender algo. Un poco por ahí venía cómo se armó ese cuadro. Yo había hecho una primera versión que fue para el Salón Municipal, que no quedé seleccionado, que era la primera versión. Y después cuando me invitaron para esta muestra, que se iba a llamar Narrativas Marginales, que me daba un poco de respeluce el nombre, porque decía, más marginalidad de la que ya tenemos, o sea, en el medio y todo, o sea, ya proclamarse como un marginado, ya era... Entonces lo abordé como con cierto humor, de tomar el mismo cuadro y darle como una vuelta más de under, y buscar como una información nueva del mismo cuadro, ¿no? El personaje, o sea, sos vos, ¿desde qué punto de vista está? ¿En qué lugar está? Está fuera de la ciudad, es como un punto donde puede ver, digamos, una perspectiva más completa, y el cuadro es como un trabajo alquímico sobre mí mismo. La idea es orientarme, digamos, poner un oriente, ¿no? A mí cuando veo el trabajo, o sea, me da cierta noción o idea de soledad, de cómo estar solo mirando hacia algo o esperando algo. Sí, hay como una idea de conciencia del individuo aislado, digamos, ¿no? Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, para definirme a mí mismo volvemos al mismo juego, que no soy, el restarse del resto, digamos, para encontrar como alguna forma, por lo menos por oposición, de encontrarse, ¿no? Y busca también como un equilibrio. El cuadro está como deliberadamente equilibrado por todos lados, ¿no? De hecho, al duplicarlo adquiere más equilibrio todavía, ¿no? Es como una doble simetría, ¿no? Sí. Con respecto al tema de narrativas marginales y la cuestión de la marginalidad que como que te genera cierto escozor, ¿a vos te parece que todo tu trabajo está orientado o tiene una fuerte carga narrativa, o sea, a lo largo de tu carrera? Bueno, no siempre. En general, siempre intenté como racionalizar mi trabajo, tener como un control de lo que estoy diciendo, no dejar como una interpretación súper abierta y libre, sino como sesgarlo un poco más a lo que me interesa decir. A veces con mayor acierto, a veces no, pero siempre fue mi intención, y de un tiempo a esta parte he tratado de llevar el trabajo de pintura con esa idea, ¿no? Como si fuera hacer un video, que tenga un guión, digamos.